Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más. Aquí seguimos conversando. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, pues muchas gracias. Tratando de darle forma y profundizar más en este camino que estamos presentando ante ustedes. El tema del audio de hoy tiene que ver con explorar un segundo aspecto a partir del punto que habíamos dejado pendiente la semana pasada. Ujú. Recordarán que exploramos la idea de la realidad de los pensamientos y Ajá. esa postura, al ser profundizada, podía llevar a un acercamiento pensante a la imagen del ser que estaba detrás de todos los seres. Ajá. Del ser máximo, ¿no es Exacto, cierto? el Sí. ser en sí, la causa primera, el primer motor, como le llamaban los antiguos, Mm. todas esas cosas. Ajá. Entonces ahora queda una, como una fisura ahí, ¿no es cierto? Entre la realidad pensante y todo lo vivo que está, la lógica y todo lo que hablamos y la realidad perceptiva, ¿no? Exactamente, ese es el segundo camino, es decir, qué vínculo puede tener el pensamiento, entendido como esta realidad suprema, qué vínculo puede tener el pensamiento con lo que percibimos, cuál es la Ajá. relación entre el pensamiento y el mundo de los sentidos, porque podría ser que no hubiera ninguna. A pesar de que usamos instintivamente desde siempre el pensamiento para explicarnos las cosas, Ajá. a lo mejor estábamos equivocados. Y además de que también vivimos todo el tiempo con la percepción y el pensamiento al mismo tiempo. Claro, y de esa manera que hablamos hace harto grabaciones atrás, de esa manera automática que transformó en etiquetas las descripciones. Ajá. De modo que ya ni siquiera le damos una vuelta, lo asumimos como dado. Mm. Entonces, lo que vamos a encontrar ahora es el vínculo concreto, el vínculo específico que tiene el pensamiento con la percepción. La, Es que en el fondo lo que hicimos fue no explicar las cosas, sino que ponerle un nombre. Mm. exactamente, y muchas veces la gente con que la cosa tenga nombre se calma, Mm. cuando en verdad uno debería seguir preguntando como los niños pequeños, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por Ajá, qué? exacto. Y ahí llegar a quién sabe qué cosa. ¿Eh? La cuestión es que cuando empezamos a hacer este análisis, hace 10 audios atrás, eh, planteamos al comienzo que para entender la realidad y la relación entre el pensar y la percepción los íbamos a tener que separar. Y eso hicimos. Partimos Deliberadamente hablando, separamos. claro, los separamos deliberadamente con un afán de análisis. Ujú. Vimos la percepción primero por un lado y luego los pensamientos por otro lado como si no estuvieran juntos. Ya, de hecho, en un momento hablamos que después teníamos que de alguna manera juntarlos de nuevo. Exacto. Y la pregunta de cómo podemos juntarlos se responde por la experiencia misma. Porque en los hechos el pensamiento siempre acompaña a la percepción. Ajá. Ahora, con todo lo que ya hemos hablado, creo que van a entender perfectamente la precisión que voy a hacer ahora. Cuando digo que los pensamientos acompañan a las percepciones, no me refiero a las etiquetas, sino que a un cierto tipo de pensamiento que podríamos llamar ingenuo, que aparece cuando yo me he deshecho de todas las etiquetas. Ajá. Hagamos un ejemplo de imaginación. Supongamos que tengo delante Una papa. una papa, ya claro, una patata, Una ¿cierto? patata. Un fruto de la tierra. Y digo, me digo a mí mismo, ¿qué será eso? Y automáticamente va a salir la respuesta. Eso es una papa, eso es un tubérculo, crece bajo tierra, es originario de la parte sur de América, Ujú. tanto en Perú como en Chile hay enormes variedades, siempre ha habido una discusión si la papa es originaria de aquí o de allá, bla, 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 bla. Y una vez que uno dice todo eso, incluyendo las recetas que utilizan Ajá. papa que pueda uno recordar, El ¿cierto? pastel de papa. Pastel, las papas fritas, las papas soufflé, Ajá. ¿cierto? Etcétera, etcétera. Papas fritas. Qué rico. Quitando todo eso, de repente va a llegar un momento en que ya no voy a tener nada más que decir Ah. Ya dije todo lo que se podía decir sobre las sobre papas. las papas. Y de repente entonces voy a decir, ok, si me sigo preguntando qué cosa es, va a venir un vacío un poquito incómodo, porque voy a tener que sostener la concentración sin que venga nada. Ajá. Ahí me voy a dar cuenta que todo lo primero lo dije sin esfuerzo. Y que todo eso sostuvo mi argumento en el fondo. Exacto, y que vivo así todo el tiempo, Ujú. sacando del sombrero, digamos, respuestas automáticas que yo no sé cómo llegaron ahí. Y bueno, eso que sale automáticamente son las etiquetas, como las nombramos en su tiempo. Luego entonces que viene este silencio, empieza a aparecer un primer pensamiento. Y supongamos que yo ya he dejado atrás todos los pensamientos automáticos sobre las papas y sigo mirando la papa y aparece ante mí la imagen de que eso es un volumen. Ajá. Ujú. Entonces yo tomo ahora el pensamiento volumen y me concentro en él. Y el pensamiento volumen me va a dar como derivación otro pensamiento, Ujú. como siempre hacen los pensamientos. Y este segundo pensamiento, sea cual sea, yo ahora lo veo
en el objeto a ver si el objeto me lo refleja. Lo analizo, lo corroboro. Claro, ¿está representado en el objeto el segundo pensamiento que obtuve? Supongamos que la respuesta es sí. Entonces vuelvo a la mente, al pensamiento puro, y del segundo pensamiento que obtuve, obtengo un tercero. Y nuevamente comparo, cotejo el tercer pensamiento que obtuve con el objeto que tengo delante. Y si el objeto lo sigue demostrando, sigue pareciendo entonces como que está ejemplificado ahí, Ajá. vuelvo al pensamiento y genero un cuarto pensamiento derivado. Y cuando llegue a ese cuarto pensamiento derivado, lo vuelvo a comparar con el objeto percibido, con esta papa del ejercicio, y me doy cuenta, por ejemplo, que no se ve reflejado. Ajá. Entonces vuelvo al tercer pensamiento que sí se había visto reflejado y le pregunto a ese tercer pensamiento, aparte del cuarto pensamiento que recién me diste, ¿qué otro pensamiento me puedes derivar? Y sale uno nuevo. Y nuevamente tomo ese pensamiento que desarrollé, este nuevo pensamiento, lo comparo con el objeto percibido y me doy cuenta que sí se ve reflejado y así sigo, Entonces, yendo y viniendo. las posibilidades pueden ser que los pensamientos se vean reflejados o que O que no. no, Puede exactamente. que tres pensamientos no se vean reflejados. Claro, O puede que hagamos un hilo pensante y se vea todo reflejado. exacto, eso va a depender de ustedes y del momento en que lo hagan. Ajá. La cuestión es que después de un rato, que puede ser más o menos largo según la complejidad de lo que estoy observando, Ajá. me voy a dar cuenta que el objeto observado ya no tiene ningún misterio, por decirlo así. Es decir, que todos los detalles de su existencia me resultan comprensibles porque he encontrado él o los pensamientos que explican cada aspecto Ujú. de eso que estoy percibiendo. Y entonces me voy a dar cuenta de algo bastante singular. El objeto que yo estoy percibiendo delante de mí, en mis sentidos, no es más que la cristalización, la Ajá. ejemplificación, La representación física. la representación física perceptible de pensamientos. Y aquí viene la afirmación interesante. Si los objetos que yo creo percibir, o sea, que percibo efectivamente, no son más que la representación de pensamientos, resulta que yo puedo pensar un pensamiento sin que necesariamente aparezca un objeto, Ajá. pero no puedo percibir un objeto sin que aparezca el pensamiento. Eso quiere decir que todas las cosas están hechas de pensamiento. Exactamente. Ajá. Y que por lo tanto los pensamientos son más reales que los objetos. Ujú. Y Ah, entonces llego a la Porque segunda visión. de alguna manera los pensamientos se repiten. ¿No es cierto? Sí, El pensamiento de volumen, de forma, de qué sé yo. claro, a lo que uno termina acercándose, ¿cierto? Es a la idea de que todo el mundo sensorial, con su infinita riqueza, detalles, colores, variaciones, etcétera, no es más que la ejemplificación del mundo de los pensamientos. Son pensamientos condensados, pensamientos cristalizados, determinados, como quieran llamarlo. Ajá. Se puede ver también en el proceso creativo de un artista. Ujú. Porque cuando alguien pinta un cuadro o hace una canción, primero tuvo una idea, Exacto. ya sea de inspiración, esa misma inspiración se pensó, se ordenó, qué sé yo, y luego se hizo concreto. Entonces, uno podría pensar también cosas que no están hechas por el humano, además. De acuerdo. Ujú. Claro, vamos a ir poco a poco llegando a eso. Pero la primera entonces afirmación de esta segunda vía de desarrollo de la realidad del pensamiento es que si aceptamos el pensamiento como algo real y lo comparamos con la percepción, nos vamos a dar cuenta siempre que cada objeto, cada proceso que podemos percibir, en verdad no es más que la expresión de pensamientos. Y que por lo tanto los pensamientos son lo que le da el ser A las cosas. a las cosas. Y entonces se nos da vuelta al mundo, porque antes se nos había dicho que lo real era el mundo de las percepciones y que los pensamientos era un añadido fantasmal que yo le ponía. Y ahora nos damos cuenta que es justamente lo contrario. Exacto, y no quiere decir que estemos negando el proceso investigativo, ¿no es cierto?, de lo percibido, porque finalmente uno puede mirar una hoja por un microscopio, por ejemplo, Claro, no es, pero, em, pero ¿qué pasa si ahora agregamos esta otra forma también? claro. ¿Cierto? Claro, esta otra manera de entender la realidad le da a cada detalle percibido, incluyendo la percepción aumentada que trae el microscopio o el telescopio, por Ajá, ejemplo, en el caso de la astronomía, le da a cada percepción un estatus diferente.
Ahora, no estoy sintiendo, no estoy comprendiendo que lo que percibo está separado del pensamiento, sino estoy entendiendo que lo que percibo es una forma cuajada del pensamiento que estoy Ajá. teniendo. Ujú. Un momento del pensamiento, por decirlo así. ¿Y cómo esto se pone en evidencia de manera extremadamente lógica? Creo que este ejemplo es bastante bueno. Si yo pongo delante de mí 100 tazas de té, tazas de distinto material, hay una que puede ser o de café, como quieran. Consigo 100 tazas. Una es de cerámica blanca, la otra es de cerámica color negro, la otra tiene dibujos, una cuarta es de vidrio, la quinta es de metal, una es pequeña, otra es alta, una es cilíndrica, la otra es octagonal, etcétera. Eh, Cada una de ellas es la ejemplificación del pensamiento de la taza. Tiene todo lo necesario para ser una taza y por eso la reconozco como tal. Exacto. Pero al mismo tiempo, cada una de ellas, por ser de una manera, no puede ser al mismo tiempo de otra manera. Mm. La taza que es de cerámica negra queda fijada en esa forma. No puede ser al mismo tiempo la taza blanca ni la taza con flores. Sin embargo, la idea de la taza no es ni blanca, ni negra, ni Ni con con flores, flores, ni de no forma está cilíndrica. cristalizada. Exacto, la idea de la taza es flexible, Las variable, contiene a todas las a tazas. todas las tazas posibles. En ese sentido, la idea de la taza es mucho más rica que el ejemplo puntual de tazas, Es mucho más amplia que más amplia. Y si yo juntara todas las tazas de este mundo, las que hay ahora, las que hubo alguna vez en las el que habrán. pasado y las que habrán, Y las que se pueden llegar a imaginar siquiera. exactamente, ninguna de ellas va a describir por completo la riqueza de la idea de la taza. Ah, De lo cual deducimos naturalmente que los objetos son menos reales que las ideas de las cuales provienen. Y que por lo tanto, aquí van a recordar a un viejo y querido filósofo, las cosas no son sino las sombras de las ideas que están detrás. ¿no? Y pensar que se entiende por lo concreto a lo percibido. O sea, lo concreto a lo percibido, pero no entendemos que es más concreto el pensamiento en ese sentido. Claro, pero para entender que el pensamiento es más concreto que lo percibido, se requiere deshacerse del prejuicio, porque eso es lo que es, un Ajá. prejuicio, deshacerse del prejuicio de que el pensamiento es subjetivo. Ahora, entender, ¿no es cierto? Porque tampoco, no, si no lo han practicado, pueden decir, ya, puede ser que el Claro, puede ser. pensamiento sea objetivo, no les va a impedir hacer el trabajo igual. Exacto. Entonces es una mezcla entre que se deshagan del prejuicio y que practiquen, porque si practican el pensamiento, también va a llegar a ustedes esa comprobación en la práctica misma. Sí, exactamente. Sí, claro. Entonces, en el fondo, ¿qué les estamos presentando a ustedes? Les estamos presentando posibilidades de experiencia. Esto no es muy distinto, no sé si lo dijimos al comienzo, cuando comenzamos los audios, esto no es muy distinto a que nosotros tuviéramos un blog de viajes y les estuviéramos hablando del paisaje que pueden encontrar si viajan a tal región de la Tierra. Obviamente, si ustedes no van de viaje, nunca van a encontrar los paisajes que estamos describiendo. Ah, van a ver el programa nomás Claro, sentado en la casa. claro, y un programa donde ni siquiera supongamos que presentemos imágenes, Ajá. solamente hablemos. Oye, ¿es cierto que en tal ciudad hay una gran fuente con una diosa lanzando agua al medio, pero al lado venden los mejores jugos de fruta? Claro, yo estuve ahí y lo bebí, pero ninguno de ustedes va a vivirlo a menos que viaje. Ajá. Entonces nosotros cuando hablamos acá de llegar a la comprobación de que los pensamientos son reales, número uno, número dos, de que la comprobación de eso puede inducirnos a entender quién es Dios, y número tres, que ahora estamos afirmando que los pensamientos son la causa de las percepciones Ujú. y que por lo tanto todos los objetos que creíamos independientes en realidad son cristalizaciones, son sombras de los pensamientos, esas son experiencias posibles para ustedes. Entenderlo o encontrar lógico en lo que decimos no basta para vivirlo. Es, Esto lo tienen que vivir. es como cuando la gente se va de vacaciones a un país y dice, oh, este país era así y era así. Y te encontrás con alguien que vivió. Sí, Ahí te dice, bueno, pero es que vivir en el país es distinto que haber ido una que ir vez. de vacaciones. Claro. Entonces aquí no vengan una vez de pasada, sino que vívanlo. Vívalo, exactamente. Eso es. Y bueno, yo encuentro que lo más interesante y lo más lindo de todo y que es el punto de donde yo siempre parto las clases. Que digo que en el fondo llegué aquí inconscientemente o sin saber porque
en un acto de rebeldía mío, no quería que nadie me enseñara nada. De ¿Ya? acuerdo. Quería que de alguna manera, ¿cómo no voy a poder yo saber las cosas solo? Había un poco de orgullo en esa opinión De también, acuerdo. pero me encontré con esto. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que detrás de todas las cosas hay un pensamiento que pueden conocer lo que sea. Sí, sí. Eso es un buen punto que hay que profundizar. La, la comprensión, ¿cierto? De que todo lo que pueden percibir es la cristalización de uno o más pensamientos, lleva de inmediato a la noción de que por lo tanto puedo comprender lo que sea que perciba. Basta con que lo perciba para que lo pueda comprender. ¿Por qué? Porque entonces yo me voy a concentrar en lo que estoy percibiendo, voy a dejar que salga todo lo que creo saber y cuando llegue el silencio, de no poder decir nada nuevo, ahí recién va a aparecer un pensamiento nuevo, después de pasar por ese silencio incómodo. Y ese primer pensamiento nuevo, que ya no tiene que ver con nada que yo aprendí, ese primer pensamiento nuevo va a ser el punto de apoyo para comenzar el verdadero trabajo de Ah, conocer. y eso comenzó desde mi propia voluntad, no hubo nada más que me apoyara. Eso. Exacto. Tengo yo que querer hacerlo. Mm. ¿Eh? Entonces yo lo digo azarosamente, le digo, te voy a mostrar un camino para que puedas conocer todo desde tu propia perspectiva, ni siquiera de la mía, ni siquiera de Exacto, la nuestra en el fondo exacto. ahora hablando. Sí. La razón por la que estamos compartiendo estas experiencias con ustedes no es para que entonces las crean ni las incorporen a su mundo mental. Es para desafiarlos a que se atrevan a acercarse a la vivencia. Porque el resultado de esa experiencia es que cambia absolutamente el punto de vista respecto de la realidad. ¿Por qué? Porque antes yo me sentía entonces un sujeto perdido en el mundo, Mm. lo real eran las cosas y mi pensamiento era un pálido aporte que a lo mejor no tenía nada que ver con las cosas. Y ahora se me da vuelta completamente la imagen. Yo soy un sujeto que puedo pensar, los pensamientos son reales y las percepciones son fijaciones, por lo tanto delimitaciones, disminuciones de la riqueza de las ideas. Como la tasa singular es menos rica, menos potente que la idea de la tasa, todo lo que yo observo en el mundo es menos potente que las ideas que puedo concebir. Entonces encuentro una relación diferente con la existencia. No hay nada que me pueda ahora asustar. Yo puedo entenderlo Exacto. todo. Y el aporte que uno haga al mundo también es más significativo finalmente, Claro. porque si tengo una relación con mi mundo pensante, ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, tengo una relación también eh, más real hasta conmigo mismo. Sí, Entonces, obviamente que mis actos se van a traducir en algo más consciente. claro. Porque lo que ocurre es que cuando yo puedo comprender los pensamientos que explican completamente la conducta de algo, de un ser, de un proceso que estoy percibiendo, puedo entender también con mayor claridad cómo intervenir, por ejemplo, sin hacerle daño. Es decir, esta nueva relación que tengo ahora con el pensamiento me permite actuar no como un extraño al mundo, que era como me sentía antes, ¿cierto? Sin entenderlo. Claro, me sentía como una conciencia que observaba el mundo y yo había sido educado en la creencia de que el mundo era lo real y de que los pensamientos eran agregados vacíos, fantasmales, digamos. Y ahora me doy vuelta completamente. Ahora veo que el mundo es la sombra del mundo de las ideas y por lo tanto tengo en mí la certeza, la fortaleza de que estoy unido con la causa de las cosas. Pensar Ah, me permite unirme con la causa de las cosas y esa causa está conmigo. Y por lo tanto, nunca me voy a sentir solo ni mm, abandonado en la existencia. no me siento solo, no me siento ajeno al No mundo. me siento ajeno, Mm. incluso siento al mundo como menos real que el mundo del pensamiento, al mundo de los sentidos. Entonces, viendo el mundo de los sentidos así, como un reflejo del mundo del pensamiento, sé que pensando puedo entender cualquier cosa. Y no necesito, por lo tanto, ser especialista, no necesito eh, tener una experiencia previa. Basta con que me enfrente a cada percepción, encuentre ese pensamiento puro que surge luego de que deseché todo lo que sé, y a partir de ese pensamiento puro empieza un proceso de interacción, como de vaivén entre desarrollar pensantemente, percibir, volver entre un lado y el otro. Qué bonito eso. Puedo conocer el mundo, aspectos del mundo que son nuevos y puedo también conocer lo que ya está dicho. Exactamente. Tal vez me voy a encontrar, eso nos pasa a todos los que entramos en esto,
con que las cosas que creía conocer ahora revelan aspectos insospechados de su naturaleza. Exacto. Hay secretos que están en el agua, en el aire, en el pan, en el tiempo, en el alimento, en el amor, en el recuerdo. Secretos que están escondidos en las cosas que yo creía conocer, que nunca me había imaginado y que ahora puedo ver desde un ángulo nuevo y que por lo tanto todo el mundo, toda la experiencia, aparece ante mí como algo que cambia de significado. Es como que doto de significado nuevo todo lo que existe. Ajá. Mm. Algo de esto, fíjense, lo han tenido históricamente los poetas. La poesía consiste en la captación a veces inconsciente o digamos inspirada de esto, pero este conocimiento espiritual se acerca a la actitud poética con la diferencia de que lo hace desde la plena lucidez, Ajá. desde el pleno conocimiento. Así que en general nos abre infinitas puertas, es decir, desde el momento en que entendemos y aceptamos que el mundo que percibimos es una disminución, una fijación de las ideas, De una realidad más grande, ¿no es cierto? más Mm. grande, más rica, más potencial, más llena de posibilidades, desde el momento en que lo aceptamos, nos lanzamos a la aventura de conocer eso que está detrás de cada cosa percibida, esa idea que es mayor que la cosa que percibo. Y eso me permite a mí dos actitudes básicas frente a la percepción. Me permite a mí colaborar con lo que veo que está ocurriendo, porque entiendo lo que hay ahí y sé en qué puedo ayudar. Colaborar respetuosamente, ¿no es cierto? Claro, Sin destruir ni dañar. o sea, claro, nadie podría colaborar destruyendo. La idea es colaborar, significa sumar mi voluntad armoniosamente al ser de esa cosa que estoy percibiendo, o por el contrario, decidir impedir eso. Si mi juicio determina que eso no está bien, voy a entonces usar mi conocimiento para limitar, disminuir o impedir eso que está ocurriendo, algo malo, por ejemplo. Es decir, me vuelvo un factor de cambio en el universo para aumentar la armonía y disminuir el caos, por ejemplo. Y se aumenta la armonía porque finalmente relacionándonos con los pensamientos, con el pensamiento puro, como dijimos hace unas grabaciones atrás, voy dejando entrar los pensamientos y dejando que ellos hablen, entonces mi actitud frente a ellos es distinta, cambia, de alguna manera como que cedo un poco. Sí, Entonces cuando me relaciono con las cosas perceptivas, desde este punto explicándolas con el pensamiento, ocurre la misma actitud con las cosas. Entonces ya no necesito destruir una planta para saber qué tiene adentro, porque exacto. ya el simple hecho de observarla me lleva a la realidad pensante que está cristalizada en la forma, ¿no es cierto? Así es. Entonces, es lo que dices tú, se va generando armonía. Sí, tal vez en algún audio próximo hagamos algún pequeño ejemplo de cómo se puede aplicar esto a elementos concretos de la realidad, para que vayan viendo el lado práctico. Pero en el fondo lo que estamos hablando es que se inaugura una nueva posición del ser humano frente al mundo. Y eso es lo más radical que puede proponer al comienzo esta disciplina. Una comprensión que es diametralmente opuesta a la que nos enseñaron. Repito, ¿cierto? Nos enseñaron que éramos conciencias subjetivas, aisladas en los límites de nosotros mismos. eh, Que no había posibilidad de contacto no había posibilidad de contacto, que éramos temporales y mortales. Ajá. Y por el otro lado, descubrimos desde este otro ángulo que somos en esencia entidades inmortales, que podemos reunirnos con la esencia de las cosas y que el mundo de las percepciones es una sombra de esas esencias, no lo más importante. Y que de alguna manera esas esencias no son tan distintas a mí tampoco. Exactamente. Que son seres o realidades afines a mi propia naturaleza. Como lo dijimos en la grabación anterior, es Exacto. seres sin cuerpo solamente. Exactamente. Entonces, creemos que no hay una visión del mundo más opuesta a la actual que esta. Y la cuestión está en qué camino van a tomar ustedes que nos están oyendo. Nosotros al hablar de esto, estamos hablando de experiencias potenciales, es decir, cosas que ustedes podrían vivir si se dedican. No basta con saberlo, lo repetiremos incansablemente, lo que se necesita es experimentarlo y eso puede tomar tiempo. Así que tómenselo con calma. No, no es una cuestión de llegar a esta meta de un día para otro, sino de intentarlo seriamente y con todas sus fuerzas. Además que dijimos que no íbamos a presentar un camino dogmático, entonces no queremos que nos crean En tampoco. absoluto. Es decir, tomen estas afirmaciones como posibilidades y traten de experimentarlas por ustedes mismos. Si lo logran hacer, en general,
el resultado de esas experiencias les va a traer una profunda renovación de sus propias vidas y una resignificación del mundo. Y en ese mundo en que ahora ustedes se sienten insertos de otra manera, el destino del ser humano, su posibilidad y su expansión futura y todo lo que puede ocurrir cambia radicalmente. Así que Y, yo creo que de eso vamos a hablar también más adelante. y no podemos llevarlo hasta ese lugar. Exacto, Podemos solo mostrar, servir la mesa y que ustedes sean los que se sienten a probar en el fondo. exacto. Pero sí podemos dar fe de que sí cambió nuestras vidas al menos. Exactamente. Puede que eso no sirva de nada, ¿cierto? Porque alguien Ajá. tiene que decir, ¿qué me importa a mí lo que les Eh, pasó a ¿Y ustedes? cómo lo puedo comprobar? Pero le Claro, damos fe de que sí es así y tenemos las cartas sobre la mesa en el fondo. claro, porque hemos mostrado todo lo que nos ha llevado a esta transformación. No nos hemos guardado nada, este camino no requiere de ninguna otra cosa mágica, ni oculta, ni secreta, ni... Es solamente compilar y ejecutar lo que hemos hablado en estos audios hasta ahora. Probablemente, para ayudar a nuestros auditores, me parece lógico ahora, amigo, que lo próximo que hagamos en un audio siguiente sea una revisión completa de todo el camino hasta la etapa actual, Ajá. pero Vamos a hacer un condensado. resumen. Un resumen condensado de todo lo que hemos visto. Si hubiéramos partido por este resumen condensado, habría sido muy brutal probablemente el Sí. enfrentamiento con lo diferente. Así que valió la pena, porque alguien podría decir, pucha, y me hicieron escuchar todo esto para que después me lo resuman en un capítulo. Sí, pero es que va a tener el valor de que ya pasaron por ciertas experiencias. Sí, en el fondo, y que van a poder entender ese resumen el que Exacto. llega hasta el final. Así Exacto. que le vamos a poner capítulo final, porque terminamos un ciclo finalmente con esto. Exacto. Y comienzan otras cosas. Exacto, ahí veremos hacia dónde llevamos esto, pero vamos a hablar entonces de las consecuencias de esta visión del mundo. Ajá. Eso, creo Eso. que los dejamos invitados para la próxima, que vamos a resumir y ahí veremos hacia dónde seguimos avanzando. Eso sería. Cuídense mucho. Un abrazo. Así es, que estén muy bien.